¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a hacer una pequeña charlita para un tema creo que es de mucho interés para todos, como es la responsabilidad civil de los buscadores de Internet o responsabilidad civil también en las redes sociales o en Internet. Bueno, primero y principal para abordar el tema tenemos que ubicarnos dentro de quiénes son los diferentes sujetos que intervienen en la relación, en el mundo de Internet, podríamos decir. Entonces, en primer lugar, y como los sujetos a los que vamos a ver como responsables, porque cuando hablamos de una responsabilidad civil estamos buscando la reparación de un daño. Entonces, dentro de lo que hablamos de los servidores o buscadores, tenemos distintos sujetos, que son los proveedores de contenido, los proveedores de servicios, los proveedores de servicios de red, los proveedores de servicios de información, etc. Y por otro lado, obviamente, los sujetos que van a ser dañados, digamos, en la relación dentro del mundo de Internet, y que somos los usuarios de Internet. Entonces, aquí, ante la existencia de un daño, principalmente tenemos que ver que están en juego o en contraposición dos tipos de derechos de raigambre constitucional. Por un lado están lo que se llama el uso de la plataforma y el uso del derecho a la información, el derecho a la obtención de datos, etcétera, libertad de expresión, contra otro derecho que a veces termina vulnerado frente al uso indiscriminado y dañino de esos anteriores derechos, que es el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. Esos son los bienes o los derechos tutelados, entonces estamos en pugna entre la existencia de dos tipos de derechos. Cuando esos derechos, el ejercicio de esos derechos de libertad de expresión, de libertad de información, vulneran o lesionan un derecho, obviamente que tenemos un sujeto responsable, que es otro usuario, que a través de la publicación de datos, a través de la publicación de imágenes, está cometiendo un acto ilícito. Eso no está amparado con la Constitución y por supuesto sabemos que ese sujeto, sí o sí, ese usuario de la red, porque siempre es responsable ante el daño ocasionado a otros sujetos y por supuesto que podemos entablar las acciones civiles que el mismo código nos permite, el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Estamos hablando, porque aclaro, porque si bien este video se va a difundir por YouTube, estamos hablando netamente en principio de lo que es dentro del derecho argentino. Y de la jurisprudencia, que es fundamental en este caso al haber una regulación muy limitada, que está más que nada regulada por el Código Civil en cuanto a la teoría general de responsabilidad. Hablamos de una responsabilidad subjetiva y una responsabilidad objetiva. Entonces ahí es donde tenemos que ver cómo encauzamos para ser también responsables a los proveedores, a los servidores, como nos dice, cuando hablamos proveedores, estamos hablando principalmente, por ejemplo, de motores de búsqueda como sujetos responsables dentro de la relación. Así podemos ver que de esta manera, que voy a leer expresamente lo que es un libro muy importante que estoy, por el cual estoy estudiando todos estos temas, dice que de esta manera los motores de búsquedas en tanto intermediarios de Internet funcionan como un medio para conseguir un fin determinado, por ejemplo, para obtener una información en Internet. Entonces, ¿hasta dónde podemos hacer responsable a esos motores de búsqueda? Bueno, nuestro Código Civil nos permite hablar de una responsabilidad subjetiva, como les dije, y una responsabilidad objetiva. Por una subjetiva es aquel sujeto que realiza por impericia, por negligencia o inoperancia un daño. Y la responsabilidad objetiva es por ser dueño o guardián de la cosa, o sea, a donde podríamos ver el tema de la responsabilidad de los servidores o los proveedores de Internet. El problema es aquí que en la República Argentina, al estar vulnerado, no podemos vulnerar el derecho a la libertad de comunicación, de expresión. Entonces, ¿cuál sería y cuándo nos encontraríamos ante una responsabilidad de los proveedores de Internet? Bueno, tenemos que, damos un ejemplo, redes sociales donde se publica una imagen dañina, una imagen falsa, una información falsa, se difunden imágenes que no están autorizadas a difundirse por tal o cual persona, que tendremos que analizar en el caso concreto de qué se trata.
esta persona se ve lesionada, ya sea en su intimidad, se ve lesionada en su honor, que son los derechos que estaríamos protegiendo, entonces habría que plantear dos cuestiones. Ya le dije que tenemos un sujeto que el que realizó la acción, que se puede determinar a través de la información de quienes actuaron, a través de otros usuarios o otro usuario, son responsables sin lugar a duda y la demanda se entabla sí, cuando el código establece ya deja a potestad de los jueces la decisión de la responsabilidad de la sanción que eso conlleva. Por lo cual, entonces, a partir de ahí veremos si, en nuestro caso, y conforme los antecedentes jurisprudenciales, existen dos maneras. Determinado un hecho ilícito, ¿qué hacemos? Comunicamos al servidor, proveedor, llámese cualquiera de las redes sociales que usted conocen, o los buscadores, motores de búsqueda, etc. Entonces, se comunica, se le da conocimiento al hecho ilícito. Se conforme a ello, seguramente va a ser a través de una medida cautelar que va a estar sujeta a una demanda principal donde se va a determinar a futuro el daño causado, se va demostrando la necesidad de tomar medidas urgentes, se llama, por eso se plantean medidas cautelares, se le comunica al servidor de ese hecho ilícito, se solicita el retiro. A partir de ahí, y demostrado y ordenado por un juez, si el proveedor o el servidor del servicio realiza dicha acción, no es que por eso se borra el daño, pero ya hay un solo sujeto actoral que es el otro usuario que provocó el daño. Pero si el servidor, una vez comunicado el hecho ilícito y solicitado mediante una medida que, por ejemplo, retire imágenes, prohíba las imágenes, etcétera, no lo realiza, ahí es donde estaríamos a ver la posibilidad de existencia, una responsabilidad también del servidor, del buscador, del motor de búsqueda, llámese cualquiera de los proveedores de servicios, todo por supuesto hay que analizarlo en el caso concreto y ver la posibilidad. Pero siempre hay posibilidad de una reparación en cuanto exista un hecho ilícito. Todo eso va a estar determinado obviamente por un juez. Entonces, en principio y a grandes rasgos estos son lo que nos encontramos o la regulación o la intervención del derecho dentro del mundo de Internet. Vamos a seguir analizando después en concreto cuándo nos estamos refiriendo, qué medidas se deben tomar primero, cómo se debe hacer, etc. Pero a grandes rasgos, en Internet, estos son los parámetros o lo que tenemos dentro del derecho argentino, sin olvidarnos que estamos dentro de una relación de consumo con el proveedor o el servidor, y por lo cual va a tener gran importancia y gran influencia tanto en la responsabilidad en cuanto a lo solicitado por el juez y la desobediencia de parte de lo que es el proveedor, que es el proveedor de un servicio de consumo. O sea, nosotros somos consumidores. Y por otro lado, la jurisdicción aplicable. Mucha importancia, que lo voy a dejar sujeto a otro video, pero más o menos le voy a explicar a grandes rasgos, porque si no la gente a veces cree que entablada una cuestión con un proveedor de internet que está en Buenos Aires o que está en otro país, nosotros estamos desprotegidos. Y no es así. Como consumidores, al haber realizado un contrato de consumo, las normas aplicables son las leyes de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, lo dejo por ahora para no hacerlo tan largo, pero en otros videos vamos a hablar más específicamente de por qué es importante que se tenga en cuenta que estamos hablando dentro de una relación de consumo. Bueno, que tengan buen día y hasta el próximo video.